En 2025 veremos los cambios electorales producidos en 2024. Trump vuelve a la Casa Blanca, Modi se consolida como primer ministro en la India y las nuevas instituciones europeas estarán ya a pleno rendimiento. No obstante, en 2025 seguiremos viendo importantes procesos de renovación en diferentes partes del mundo. Una de las primeras noticias de este año ha sido la decisión del primer ministro canadiense Justin Trudeau de anunciar su dimisión tras 10 años en el cargo. Previsiblemente, Canadá no será el único país que viva cambios políticos. Alemania, por ejemplo, afronta elecciones federales el 23 de febrero y todo apunta a que habrá nuevo líder. Vamos a escuchar a Friedrich Merz, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, anunciar su candidatura a la Cancillería alemana. Todas las encuestas posicionan a Merz y su partido, la CDU, como ganadores, por lo que puede que este año escuchemos su voz como una de las más poderosas del continente europeo. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Führungsgremien von CDU und CSU haben mich am Montag dieser Woche gebeten, für die Union als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl zu gehen. A estos cambios habrá que sumarle cómo evolucionan las crisis y conflictos heredados del año pasado. La guerra en Ucrania continúa por tercer año consecutivo. La caída de Bashar al-Assad en Siria a finales de 2024 ha aumentado la incertidumbre en Oriente Medio y Venezuela comienza el año con una grave crisis institucional. Tras más de 2 décadas de negociaciones, 2025 también podría ser el año en el que se ratifique definitivamente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Algunos importantes Estados miembros, como Francia o Polonia, parecen oponerse al acuerdo, lo que augura una entrada en vigor convulsa que podría desencadenar nuevas protestas por parte de ganaderos y agricultores europeos. Para España, 2025 se presenta como un año de oportunidades con la celebración de la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo en Sevilla. Además, está prevista una nueva cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos de la CELAC, prioridad tradicional española. Sin embargo, también se anticipa un año complicado debido al posible impacto de la guerra comercial en la economía española, un repunte de la crisis energética o el surgimiento de nuevas tensiones con los socios del Magreb. Bienvenidos y bienvenidas al 7º episodio de la 5ª temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 7. España en el mundo en 2025. Somos Ignacio Urbasos y Raquel García, investigadores del Elcano y presentadores de esta temporada. En el primer episodio del año vamos a hablar de qué podemos esperar de la escena internacional en 2025 y de las implicaciones geopolíticas para España. Para ello, hoy contamos con Ignacio Molina y Pablo del Amo. Ignacio y Pablo han coordinado el Policy Paper España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos, un documento disponible en abierto en nuestra web del Elcano. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez. En unos días, Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos después de ganar con comodidad las elecciones de noviembre. Antes de su investidura, Trump ha dejado claro cuál será su agenda de gobierno y sus prioridades. El propio Trump ha amenazado con aranceles a México, China o la Unión Europea, y ante la incredulidad de sus socios ha planteado retomar el control del Canal de Panamá o la compra de Groenlandia a Dinamarca. Ignacio, ¿qué podemos esperar del primer año del nuevo presidente de los Estados Unidos y sus relaciones con socios, en particular con España y otras grandes potencias? Bueno, pues ese es el gran interrogante de 2025 para la geopolítica mundial, para Europa y su relación exterior, en este caso la relación transatlántica, y para España en particular. Y no hay una respuesta fácil y tal vez ni siquiera el propio Trump lo sabe, porque hay, digamos, y lo vimos ya, porque Trump no llega a la Casa Blanca, pero ya estuvo 4 años gobernando. Hay una versión más ideológica y más, digamos, agresiva de tratar de cambiar cosas, de ser un líder disruptivo que cambie el orden internacional. O luego hay un Trump más pragmático, más transaccional, que lo que le gusta es, bueno, pues conseguir, digamos, victorias, pero a lo mejor no tanto la transformación, sino victorias más tácticas. Dependiendo de qué Trump sea, y ya digo que eso probablemente el paso del tiempo y las dificultades y su entorno, pues son los que van a ir determinando qué tipo de presidente. Parece desde luego que empieza muy fuerte.
el Trump, por ejemplo, en la anterior administración, me refiero a la suya, no a la de Biden, sino cuando estuvo gobernando hace 4 años, su idea era pues un Estados Unidos que no se implicara en guerras. Y sin embargo ahora, bueno, pues tiene esta visión más agresiva, con una especie de expansionismo retórico. Desde el punto de vista europeo, claro, lo que nos jugamos es cuál va a ser su posición en relación con la guerra en Ucrania y, por tanto, cómo entiende la seguridad de Europa, dependiendo de, en este caso, que entienda la seguridad de Europa de una manera muy transaccional, que uno puede pensar que es una especie de Trump más moderado, pues puede ser muy, muy peligroso, claro, porque entender con Vladimir Putin que pueden llegar a acuerdos donde los europeos no formen parte de esas negociaciones, y por supuesto para los ucranianos, pues es muy inquietante y muy peligroso. Desde el punto de vista español, y ya termino, pues depende de cómo Donald Trump y su administración y el Departamento de Estado, que tendrá al frente una persona que conoce bien Marco Rubio, las ventajas que puede tener España en América Latina, pues depende que si ese Donald Trump y esa administración considera a España pues un socio que le puede ayudar en América Latina. No hay un especial problema de relación comercial entre España y Estados Unidos, a diferencia de otros socios europeos, pues ahí podría ser no tan negativo. Sin embargo, si Trump se fija más en la aportación a la seguridad europea, teniendo en cuenta que España es el miembro de la OTAN que tiene un porcentaje de gasto en defensa más bajo, pues ahí sí que podemos tener un problema. Máxime cuando en los últimos tiempos pues la diplomacia española se ha posicionado de una manera muy propia en relación con el conflicto de Oriente Medio, y hay una serie de vulnerabilidades o de oportunidades que depende de cómo sea Trump, pues España puede pasarlo mal o puede ser capaz de aprovechar y tener ese perfil propio. Pablo, además, la victoria de Trump tendrá consecuencias en el conflicto de Ucrania y la situación en Oriente Medio. ¿Cómo pueden evolucionarse en dos escenarios? Bueno, el 2025 va a ser un año decisivo para la guerra de Ucrania, principalmente por el hecho de que van a comenzar esas negociaciones de paz que ya prometió que iba a poner en marcha Donald Trump. Ya el propio Donald Trump ha anunciado que va a reunirse con Putin. No sabemos los detalles de la misma reunión ni el lugar, pero bueno, se prevé que el 2025 vaya a ser este año de negociaciones y de tiras aflojas. Esto es decisivo también para el campo de batalla, porque todo hace indicar que después de las negociaciones habrá un alto al fuego y, por tanto, cada metro del campo de batalla será decisivo y los dos bandos pues querrán asegurar más sus posiciones, ¿no? En este sentido, yo creo, esto es ya opinión personal de análisis, de que Donald Trump no va a conseguir sus prerrogativas iniciales respecto a Putin y, por tanto, puede amenazar con presionar aún más, una política de presión hacia Putin o hacia Rusia, en este caso por aumentar las sanciones, sobre todo al sector energético, y luego también a lo mejor con ayudar más a Ucrania militarmente, ya sea con el envío de mayores misiles o incluso ayuda de inteligencia, etcétera. Tengo en duda si se va a, digamos, aprobar un nuevo paquete de ayuda en el Congreso debido a, pues bueno, el rechazo de muchas figuras republicanas en ese sentido. De todas maneras, hay que tener en cuenta la dinámica que hay en el campo de batalla y el hecho de que yo personalmente no creo que ahora mismo Estados Unidos ni Occidente tenga mecanismos para cambiar la dinámica del campo de batalla, que es desfavorable al ejército ucraniano. Por tanto, yo creo que lo que vamos a ver este 2025 van a ser pues los avances rusos en diversas partes del frente, ¿no? De hecho, por el principal hecho de que al final el principal problema que tiene el ejército ucraniano ahora mismo es la falta de soldados. Y es algo que, desgraciadamente, Occidente no puede remediar, ¿no? En cuanto a Oriente Medio, la principal clave ahora mismo para mí es que Israel es el principal actor desestabilizador de Oriente Medio. Recordemos que ha invadido Líbano, ocupa Líbano, ha invadido Siria, ocupa Siria, y luego está la cuestión, evidentemente, de los bombardeos en Yemen, y bueno, y luego la cuestión de Palestina, que luego hablaré de ello, ¿no? En ese sentido, Israel va a seguir con su política maximalista, sobre todo con Trump en la Casa Blanca, porque Netanyahu sabe que eso le da réditos tanto internamente como externamente. En ese sentido, en cuanto a Palestina y Gaza, yo creo, el análisis es que va a seguir con la política de limpieza étnica en el norte y va a comenzar la ocupación, también por la presión que hay de los sectores mesiánicos en Israel, ¿no? Y en cuanto a Cisjordania, pues la situación es bastante mala para los palestinos porque lo más probable es que ya comience paulatinamente la anexión formal
de parte de Cisjordania, lo que en definitiva significaría que no vaya a ser posible que haya un Estado palestino, ¿no? Sobre todo, como digo, con un Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y ya como última clave de Oriente Medio, sobre todo también esa clave con el líder republicano es el ataque a la infraestructura nuclear iraní. Yo creo que es una posibilidad que ya se está hablando en los círculos republicanos, en los círculos de Estados Unidos, y puede que en 2025, en un paso más en la escalada y en la estabilidad en Oriente Medio, podamos ver un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el programa nuclear iraní. Y ustedes verán en el transcurso de estos meses y de los años que están por venir que sencillamente prevalecerá en Venezuela la verdad, la paz, la justicia, la tranquilidad, y Guaidó parte 2 no habrá. En Venezuela, Guaidó parte 2 no habrá, se lo garantizo. Acabamos de escuchar a Maduro defender su legitimidad como presidente de Venezuela frente al candidato opositor Edmundo González, al que compara en este audio con Juan Guaidó. Más allá de la crisis política venezolana, se espera que 2025 sea un año clave para América Latina, con elecciones en Bolivia, Ecuador, Chile y Honduras, la celebración de la COP en Brasil y una nueva cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Precisamente Trump ha elegido al cubano-americano Marco Rubio como su próximo secretario de Estado, en lo que se interpreta como un síntoma de la importancia que puede cobrar la región para la próxima administración estadounidense. Nacho, ya has adelantado esta figura de Marco Rubio. ¿Cuáles son las expectativas de este 2025 para América Latina? Bueno, desde una perspectiva española, efectivamente, pues es una oportunidad y un riesgo. Es una oportunidad porque no hay ningún otro país occidental que pueda aportar más información, activos, también desde el punto de vista económico, en América Latina para Estados Unidos, y por tanto puede haber un cierto elemento de cooperación con una agenda compartida que no ideológicamente hay grandes distancias entre los gobiernos, pero hay también una parte de agenda común, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es una oportunidad, ¿no? de que España ponga en valor esos activos de todo tipo, tangibles e intangibles. Ahora, claro, es un riesgo, precisamente porque si la nueva administración, la nueva diplomacia de Trump entiende que en América Latina es un lugar donde la política exterior tiene que generar transformaciones, disrupciones, el hecho de que el protagonismo español se puede tornar un riesgo que puede acabar también afectando a la propia relación bilateral entre Estados Unidos y España. España, además, en el año 2024, pues a pesar de que ha habido, desde el punto de vista de Europa, y en gran parte gracias a España, ya en la presidencia 2023 pues se produjo la recuperación de las cumbres UE-CELAC, y la gran noticia es esta idea de la continuidad, ¿no? Desde había habido como 8 años que no había habido cumbres, el hecho de que se recuperó en presidencia española en la cumbre de Bruselas, ahora va a volver a haber, eso es una gran noticia. El acuerdo UE-Mercosur, la negociación de un acuerdo con México, todo eso que está haciendo Bruselas es evidente que España está impulsando. Luego la parte un poco más negativa es que la relación bilateral, pues el año 2024 fue un poco complicado porque hubo turbulencias con Argentina, con retirada de embajador incluido, con México por aquello de la invitación o no al rey a la investidura presidencial, y con Venezuela, desde luego. Entonces, bueno, es un año muy interesante, desde luego. Para la política exterior española, América Latina, aparte del valor en sí mismo que tiene ese elemento, ese rasgo distintivo de para Europa y para Estados Unidos, España tiene un valor en sí mismo por esa capacidad que tiene de ser un actor en una región tan importante. Heute, meine Damen und Herren, ist der 7. Januar 2025. Und wenn Sie den Kalender zur Hand nehmen und ein bisschen genauer nachschauen, dann werden Sie feststellen, es war genau heute vor 100 Tagen. Genau heute vor 100 Tagen, da haben die Österreicherinnen und Österreicher eine Wahl getroffen. Quien habla es Herbert Kickl, líder de la extrema derecha en Austria, recordando cómo en las elecciones de 2024 su partido, por primera vez, fue el que recibió más votos. Kickl denuncia que, pese al resultado, haya habido negociaciones para intentar formar un gobierno que excluyera a la extrema derecha. Hace unos días, y ante la imposibilidad del entonces canciller Karl Nehammer de llegar a un acuerdo con otros partidos, el presidente austriaco ha ofrecido este encargo a Kickl. En 2024 hemos visto un ascenso de formaciones nacionalistas y de extrema derecha en las elecciones europeas y en procesos que han sido muy polémicos, como las presidenciales de Rumanía.
Este año hay elecciones en Alemania, Polonia o República Checa, con estos partidos ocupando primeras y segundas posiciones en las encuestas. Nacho, ¿qué explica esta tendencia y cómo puede afectar un cambio en esta dirección a la acción de España en la Unión Europea? Bueno, esa es una pregunta que no es fácil de contestar rápidamente, sobre todo las causas, ¿no? Porque el porqué del aumento de estas fuerzas radicales de derecha que son un poco antisistema, nacionalistas, soberanistas, con tintes populistas, que muy críticos del proceso de integración europea, muy críticos con la globalización, pues es una de las digamos de la literatura académica y de los análisis de think tanks favoritos, de ver si las causas son más económicas, son más de transformaciones sociales, guerras culturales. Pero lo que sí que es interesante, empezando por Austria, ¿no?, es ver lo que ha cambiado Europa en 25 años. A final de los 90, solo porque el partido de Jörg Haider, ¿no?, que fue realmente el que transformó en Austria lo que era la FPÖ hacia un partido, digamos, de extrema derecha, solamente por ser un socio junior en la coalición hubo sanciones a Austria, ¿no? Y ahora, bueno, pues probablemente va a liderar la nueva coalición, y no es que sea un fenómeno austriaco. A finales de los 90, Austria era el único país de la Unión Europea donde esto se producía, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, porque yo ya tengo una edad, ¿no?, que entonces era Chirac, que era presidente de Francia, desde la derecha, centro-derecha europeo, es cuando era la que promovía esas sanciones, ¿no? Europa ha cambiado muchísimo, no solo Europa, desde luego Estados Unidos está claro. En el caso del Reino Unido también esas tendencias al final fueron las que provocaron en último extremo el Brexit. Y dentro de Europa pues tenemos una serie de países donde ya están gobernando, otros países donde están gobernando sin liderar la coalición, pero son socios fundamentales para completar la mayoría, y en otros son los principales, digamos, líderes de la oposición, el segundo partido. Hay muy pocos países donde estas fuerzas no son el primero o segundo partido. Por cierto, España es una de las excepciones, y esto es también un elemento distintivo de la política española y de la política europea de España. Pensamos que estamos inmersos en una enorme polarización y crispación de política doméstica, que es verdad, desde luego, desde el punto de vista de la retórica, de la conversación ciudadana y de los elementos afectivos de la ideología, pero cuando vamos a las políticas públicas, cuando vemos cuáles son los programas económicos, de seguridad, de política exterior, de política europea, pues no hay tantas diferencias entre el principal partido de la oposición y el de gobierno en España, y por tratar de contestar en una frase y terminar la pregunta sobre cómo afecta esto a España, pues es evidente que para España, que es un país que aún sigue siendo muy europeísta y donde esta opción más de la derecha, más radical, sigue siendo minoritaria, pues evidentemente no es una buena noticia que cada vez más Estados miembros, estos partidos, o gobiernen o condicionen tantísimo la gobernabilidad. Y desde luego para un país con vocación europeísta y que le viene muy bien para defender sus intereses y valores, una Europa fuerte, pues claro, no es un desafío añadido que estos partidos que no son partidarios de que avance la integración, pues cada vez tengan más poder, claro. En los últimos años, España ha sido protagonista de hitos europeos e internacionales, como por ejemplo ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea o albergar la cumbre de la OTAN de Madrid. Este año España acogerá la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo y se presenta como un año también con algunos desafíos geopolíticos. Pablo, ¿cuáles son las principales oportunidades y cuáles son los principales desafíos para la imagen e influencia de España en el 2025? Bueno, yo creo que la política exterior española tiene sus luces y sus sombras. Es una política, yo diría, ambivalente. En cuanto a las luces, yo creo que lo más interesante, en mi opinión, es la política que está llevando en Oriente Medio, no solamente por la cuestión del reconocimiento del Estado palestino, sino de los esfuerzos diplomáticos que están haciendo en favor de la solución de los dos estados. Primero de todo, porque yo creo que es muy buena noticia de que un Estado miembro de la Unión Europea esté implicado en ese proceso con países del entorno de árabes, en un momento en el que el Occidente está mucho más denigrado por el llamado sur global debido a esta hipocresía, ¿no?, de los dobles valores. Pues ahí España puede jugar su papel, no solamente por la cuestión, como digo, de la reconocimiento, sino sobre todo por ese proceso diplomático, porque yo creo que es bastante importante, ¿no? Sobre todo a nivel de imagen, no solamente propio, sino también a nivel de bloque, ¿no?, de bloque europeo o incluso occidental, aunque evidentemente, como sabemos, Estados Unidos está en otra pantalla, ¿no?
Otra cuestión interesante yo creo que son las relaciones con China, en un momento en que se prevén que va a haber mucho más tensión, ¿no?, con el país, con el gigante asiático, sobre todo con un Donald Trump que va a pedir, pues evidentemente más sanciones, más presión económica hacia Pekín, ¿no?, en ese elemento transaccional, ¿no?, que tiene él. Pero y España pues puede jugar un papel mucho más, digamos, cercano a Pekín para evitar esas, pues bueno, que nosotros, como Europa, nos veamos en medio de dos bloques, ¿no?, China y Estados Unidos. En cuanto a ya noticias más negativas, pues yo creo que la situación con Marruecos no va a cambiar para bien, no va a ser positivo el cambio. Creo que se va a mantener ahora mismo la posición que sigue el gobierno, ¿no?, de transigir con muchas cosas que hace el país vecino. Luego con Estados Unidos yo creo que también va a haber problemas. Lo ha comentado antes Nacho, la cuestión de que bueno, España es de los países que menos gasta en defensa. Es un 1,2 del PIB en defensa, teniendo en cuenta que Donald Trump ha puesto la barrera en un 3,5%. Yo creo que puede haber problemas e incluso podamos ver cómo pues, hay sanciones en forma de aranceles, ¿no? Luego ya como problema a lo mejor más estructural, ¿no?, que también lo ha mencionado Nacho, la cuestión de la polarización, yo creo que es algo bastante negativo en cuanto a la influencia y la imagen que puede haber España en política exterior. Ya los ha comentado también Nacho con América Latina, en la cuestión de Venezuela, que es un debate totalmente tóxico ahora mismo porque está utilizado políticamente, no por los intereses estratégicos españoles, sino por una cuestión partidista, y luego evidentemente la cuestión de Argentina y esa ruptura o prácticamente crisis, ¿no?, diplomática que hubo evidentemente volvemos a las cuestiones partidistas. Estaría mejor, evidentemente, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo y que fuese la política exterior una cuestión de Estado, ¿no?, porque al final yo creo que tiene que haber una idea y una estrategia a largo plazo para mejorar evidentemente la imagen y la presencia de España en el mundo, ¿no? Pero bueno, yo diría que estas son las principales líneas que pueden surgir para España en 2025. Aquí hemos intentado abordar algunos de los puntos más destacados de la agenda para este año, pero el informe que habéis coordinado, España en el mundo en 2025, es mucho más exhaustivo. Pablo, Nacho, esta pregunta es para los dos. ¿Hay algún otro asunto que se aborda en el documento y que os gustaría destacar? Bueno, a mí me gustaría destacar más bien la idea de que es un panorama muy exhaustivo. El documento este año tiene 40 coautores, lo cual es una cifra espectacular. Y bueno, por supuesto, al final es un documento que está hecho para que se lea, por tanto tampoco es una enciclopedia, que no se asuste quien nos escucha, porque se debe de leer, se puede leer por las distintas secciones que tiene 10 grandes secciones. Y bueno, es verdad que hemos hablado aquí de los elementos más obvios, ¿no?, más políticos del año, sobre todo con Trump, las guerras en marcha o la diplomacia en América Latina, en Europa. Pero bueno, este documento pues incluye una visión también de los grandes desafíos de acción exterior en la parte económica. Cuál es el posicionamiento español en cuestiones que tienen que ver con la transición energética y con su propia política de energía, teniendo en cuenta la situación, por un lado, de dependencia, pero por otro lado de apuesta por un modelo, ¿no?, de renovables, y luego la intervención de la participación de España en los foros multilaterales de desarrollo, de acción climática. También este año es interesante, ¿no?, porque España forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o de lo que hemos hablado, esta cumbre de financiación del desarrollo en Sevilla. Es decir, que la perspectiva es una panorámica muy amplia desde el punto de vista tanto geográfico, todas las regiones, como desde el punto de vista temático. Y yo creo que esa es la virtud que tiene el documento. Ya son muchas ediciones, se puede hacer además un análisis temporal comparando con años anteriores, pero la ambición, la vocación es intentar hacer un mapa y un mapa lo más detallado posible, pero que al mismo tiempo, ¿no?, los mapas al final, ¿no?, como decía Borges, los mapas son una simplificación de la realidad para comprender mejor la realidad, ¿no? Al mismo tiempo que se trata de ser exhaustivo, pero siendo capaz de ser analíticos para que el lector tenga toda la información, pero también tenga las claves para interpretar la información. Y yo creo que esa es una de las principales virtudes que tiene este ejercicio. A mí me gustaría destacar dos cuestiones, sobre todo
la cuestión de Asia-Pacífico, ¿no? De cómo va a ser la competición geopolítica ahí, considero que es bastante importante teniendo en cuenta que al final la competición entre Estados Unidos y China es ahora mismo lo que mueve prácticamente en muchos casos la geopolítica, ¿no? En el siglo XXI, y el 2025 no va a ser una excepción a eso, ¿no? La cuestión de Taiwán, ¿qué va a ocurrir? Si va a haber más presión o no entre China y Taiwán, incluso con Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con la crisis de Corea del Sur? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? Ahora que, pues bueno, cada vez las pruebas son más concluyentes de que está enviando tropas a Rusia en este caso para luchar en Kursk. Y la cuestión, evidentemente, de la militarización de Japón, ¿no? Son elementos, yo creo que hay que tener en cuenta que están muy bien explicados y analizados en el informe. Y luego la cuestión del Sahel, que es, yo creo que un poco África el eterno olvidado, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo las dinámicas son desfavorables para los europeos y evidentemente para España también, por la expulsión de los franceses de países clave, por ejemplo de Senegal, donde España tiene muchos negocios y tiene muchos intereses, y yo creo que ese ciclo de inestabilidad y de aumento del yihadismo, etcétera, yo creo que hay que mirarlo con atención porque puede ser un problema bastante importante para la vecindad europea, y yo creo que además España tiene muchos intereses ahí. Esta temporada estamos pidiendo a nuestros invitados que nos recomienden un libro para entender el tema que hemos tratado. En este caso, ¿tenéis alguna recomendación, Pablo, Nacho, para explicar el 2025? Pues bueno, yo me gustaría recomendar el libro de Orden Mundial de Henry Kissinger, que realmente es el último que me he leído, pero yo creo que es muy importante porque hace un estudio histórico, por ejemplo, del Tratado de Westfalia, del Orden Mundial del Congreso de Viena, porque yo creo que es importante entender esa idea del equilibrio de poder en Europa. Yo creo que a día de hoy viene bastante bien. Y luego, la otra cuestión es, porque habla mucho de Estados Unidos en el siglo XIX, o Estados Unidos de Teddy Roosevelt, ¿no? Porque yo creo que si estudiamos ese Estados Unidos, nos puede retrotraer a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con Estados Unidos y esa doctrina Monroe 2.0, como ha anunciado el propio asistente de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz. ¿Nacho? Bueno, a mí me gusta sobre todo la historia y recomendar libros de historia, pero por entroncar un poco con el contenido del documento y con lo que estamos hablando, de las dimensiones que es este ascenso de figuras autoritarias, ¿no? Hemos hablado, por supuesto, de Donald Trump, hemos mencionado lo que está pasando en Austria, se ha dicho también, pues, ¿no? Modi en la India, por supuesto tenemos a Putin y a Xi Jinping, que las hacen elecciones, o no hacen elecciones, o las elecciones que hacen, digamos, ya sabemos por anticipado qué resultado tienen. Hay un libro de Gideon Rachman que se llama La era de los líderes autoritarios. La traducción no es demasiado buena porque en inglés original es The Age of Strongman, y Strongman yo creo que tiene un concepto un poquito más amplio que la idea de líder autoritario, y de hecho en los últimos días estamos hablando también, ¿no? Pues de Elon Musk, de Zuckerberg, o sea, de aquellos grandes, los propietarios de grandes plataformas de información y de redes sociales que no son líderes autoritarios, ¿no? Y sin embargo sí que podrían encajar con esa idea del strongman, ¿no? Figura que incluso reivindica la masculinidad, ¿no? Es interesante porque al strongman no se le suele poner el pero de que tiene el man, ¿no? Detrás, porque efectivamente suelen ser esto que ha dicho Zuckerberg, ¿no? Hay que ser más varonil después de la victoria de Trump. Entonces es un libro muy interesante porque justamente trata de analizar, ¿no? Esta figura que obviamente erosiona instituciones, que es disruptivo, que es revisionista, tanto del orden internacional como de las democracias liberales en su seno, ¿no? Entonces yo creo que no es un libro para que el cuerpo se quede muy bien después de leerlo, es un libro con elementos de inquietud, pero que ayuda a entender qué tipo de liderazgos van a protagonizar 2025. Tiene un par de años el libro, pero yo creo que es perfectamente actual. De hecho, es quizá demasiado actual y nos gustaría que estuviera un poco pasado de moda, pero por el momento es la era de los strongman o de los strongmen. Pues muchas gracias. Con estas dos recomendaciones cerramos el episodio. Como siempre, gracias por venir y por participar aquí en Conversaciones Elcano. A vosotros. Muchas gracias por las claves. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Raquel García, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanosca López Valerio se encargan de la distribución digital.
Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter, en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.